Bueno, awahanyanyo, hinseti, nuri na hala, flasu gudu wayano hama, lehi na ude, rege di mabu ha, uh, hayuan de la laga yo kulusamu, but yaha ayafa halu ude, kuseti lu, hayafa du lu ehini abakate, watu manitu, ninoska, lu wadagamba yano hani lu lo que paga y meiga, me megui, lo de la técnica que ya limu cuento, sucio moti. Ah, cambia la suncate. Wa la bo mata ku hati yu baya. Wa la bo do yu hambati yu baya, me megui. Ah, es importante hacer ese preámbulo entre los cambios sociales que puede pasar, que suele pasar en la vida. Bumi di mulai ni tu se to mo ga ko me se on daga balik ta hani bu. Ah, Terbebala logo ao vida di mai wa de meiga de la pehinicate ya cuento wagai. Mm. Gibeli kate asasi usted. Gibeli, hay cosas buenas y positivas, cambios positivos, pero también se ven muchos cambios negativos. Eh, aquel lado porque vengo, casi un año, no me tocó me voy, la mayoría están en los Estados Unidos, pero sí, todavía hay mucha gente con la que crecimos. Los años que viví aquí, todavía me acuerdo de mucha gente que crecimos juntas. Okay. Eh, el pueblo está cambiado, ha cambiado bastante, bastante. Ha desarrollado, hay mucho desarrollo. Eh, algunas para bien, algunas para mal, pero ¿Y cuáles son las cosas que tú estás viendo en un canal? Ha crecido el pueblo, pero yo no veo prosperidad en el pueblo. Ese es mi punto de vista. mm, Porque muchas veces la gente cree de que crecer es desarrollarse. mm, No, y debería de ser paralelamente, pero muchas veces no es así por la situación económica y por también falta de recursos y una de las cosas más importantes es el recurso humano. Entonces, pues, al nivel de la Bajinicatel, es ese canal. mm. Uh, había dicho que 30 años vienen viviendo en Estados Unidos. ¿Cómo tú ves esos cambios? Eh, hay mucho estancamiento, hay mucho estancamiento. Las personas están para poder desarrollar tal vez probablemente algo más que pudiera ser más próspero para el pueblo. Eh, pero me imagino yo que probablemente la educación, educar a esta gente cómo desarrollar el pueblo para poder crecer económicamente es donde está el estancamiento. No hay suficientes personas para educar a estas personas para que puedan ser de buen útil para el pueblo mismo. La falta de transparencia es lo que más, bueno, sabemos que con la pobreza viene la falta de transparencia porque pones a alguien a hacer un proyecto, usas a alguien del mismo pueblo y la persona termina robándote, termina quedándote probablemente con su material. Entonces, eso ahí mismo, te cierra de no utilizar personas para un proyecto, la cual pudiera ser para el beneficio del mismo pueblo. Creo que ese es uno de los puntos importantes del pueblo, no usar a las mismas personas del pueblo por la falta de transparencia. Mira, el capitalismo ha entrado en toda la dimensión social, económico, lo que sea. Y yo creo que eso es lo que ha impactado de una manera abruptamente y que no hemos podido canalizar esas cosas. Por ejemplo, esto lo de la transparencia o corrupción, pongámosle con su nombre, Mm, no es la pobreza, es el sistema. El sistema te obliga muchas veces
a entrar dentro de ese esquema, por el sistema capital. Esto como Maggie Buga, la boñón guidiwa, vos no hobaladiga mandou tu cheche o tu nagatu holi gai bana bolena tati nagatu holi gai. Pero una mana me tuve. Da, Jara, da. Wapa tu da. Okay. Tu nagatu da o tu ma Daniela, bueno, gui que bueno mahaya be. Ni nos que hikam na mole lo be badengel, be bai chigele tu de planetal, be badengel no. No ibas a cobrar por eso, ¿cierto? Ok. La cultura juega un factor importante en el desarrollo de un ser humano y también de un pueblo. Pero ¿qué sucede? En los últimos décadas creo que nuestra comunidad se ha corrompido en toda la dimensión. Un velorio donde no vayamos tan lejos. Ahí vas a ver todo clases de cosas. Entonces es ahí. El capitalismo es la matriz del demonio. Aunque yo vivo, me gusta el capitalismo, pero el capitalismo feroz nos está llevando a la destrucción del medio ambiente, del ser humano, donde el ser humano vale por lo que tiene, no por lo que es. Pero una alma no tiene precio. Entonces no podemos a veces medir esos escaños que más que a veces clasismo, llegamos a ese punto. Entonces, ¿y cómo tú ves, o hay gente que me diga, qué podemos hacer por nuestra comunidad? Porque también nosotros hemos jugado un papel importante sobre toda la desgracia que hay en el pueblo. Yo siempre me pongo en el ojo del huracán. Un momento, ahí. Mira, estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, pero para mí, en mi punto de vista, lo que más se ha perdido del pueblo es el valor, tanto moral como, más que todo, el valor moral. Observo mucho la juventud, la forma que hablan, en la manera como se expresan, en la manera que se manejan. Ya no hay respeto. Estaba parada ahí en un velorio la vez pasada y escuché a unas muchachitas hablar y yo dije, wow. Cosas que uno observa viniendo de allá, viviendo entre medio de otra raza, y desde ahí está el problema, no saber expresarse, uno nunca sabe quién está metido en medio, tal vez hay alguien que quiera abrirte una oportunidad o traer ideas, pero al ver ciertas cosas que se han ido dando y probablemente con el tiempo han ido escalando, eh, se, le, se le vuelve un poco difícil a alguien querer hacer algo. Uno, porque el pueblo no está unido, no hay unión en Limón. Cada vez que se quiere hacer algo, no veo que se llega a ningún lado. Y hay veces queremos ser parte de la solución, pero no llegamos a participar para ser parte de la solución. Entonces se crea más caos. So, entre esas dos cosas que acabo de decir, el valor moral que se ha perdido y la falta de unión del pueblo, es lo que creo que ha llevado al pueblo a donde está. No es ni siquiera el capitalismo. So, son esas, en mi punto de vista, en mi poca observación. Ya van 3 años que voy viniendo seguido. Duré unos 20 años sin venir, pero ya van 3 años que he venido seguido y he observado bastante y hay potencial, pero no está la base como para desarrollar algo que podamos hacer, porque se ha intentado muchas veces. Aunque no soy partícipe, pero sí soy observadora, sigo muchas cosas, veo muchas cosas. So yo digo, ¿de dónde se puede, de dónde poder hacer un cambio para el pueblo? Entonces está la falta de la unión, la falta de voluntad, porque creo que donde hay voluntad hay poder. Donde hay poder, donde está la unión está el poder. Y si no están esas cosas. No, le hablo bien, que igualmente principios y valores, porque los principios y valores van de la mano. Porque cuando da bechen ulo amba yehu, da ben ulo mateka baile, y da babución lu batoja ni le bagay, entonces es ahí. Ah, vuelvo y digo,
La migración tiene facetas importantes, tiene cosas positivas y negativas, porque muchas veces lo que vemos en un lugar lo traemos para acá. Pero los de acá son receptores más de las cosas paganas, que las cosas que te puedan fortalecer como ser humano. Porque nosotros como humanos, porque solamente es una raza humana, hay diferentes culturas y vemos las tendencias por ejemplo, los árabes, el judío, algunos caucásticos, ¿cómo se llama? Tienen o los africanos o el chino, o los asiáticos. Ellos siempre están fijados por su propia, ¿cómo se llama? Pero nosotros es igual como la comunidad afroamericana. Se le robó todo y después ellos andaban inventando algo para identificarse. Y nosotros tenemos algo bello que es nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra gastronomía, nuestro sistema de vestimenta. Como me gusta a veces escudriñar, leer esta cosa de museo de la mujer. Cuando habla una mujer garífuna y un hombre, hay tonos diferentes cuando la letra está leyendo uno. Subiticate de ototi, queremos ser más hispanogarífuna o afrogarífuna, afrocaribeño, ya no practicamos la esencia. La base que estaba aquí, oye, vamos, entonces subiticate. Entonces, cualquier ya que está, es cierto de que las rutinas cambian la perspectiva. Ahora con las redes sociales estamos cerca de los que están lejos y nos alejamos de los que están cerca. Entonces, eso es lo que podría también decir. Pero volviendo a esta, ¿cómo se llama? ¿Qué tú estás pensando sobre Limón en una manera como una hija del pueblo? O sea, ¿cómo tú dar tu granito de arena, sea empresarial, sea a retiro, sea en un son de llegar a una conclusión? Porque ahora mismo en Estados Unidos hay una enorme inflación de que anteriormente yo iba a Texas con $6 comía 2 taquitos, ahora apenas como uno. Mira, tú acabas de decir algo bastante importante. Tenemos todo como para sacar a nuestro pueblo adelante. Lo tenemos todo en la mano. Acá hay vegetación, aquí hay de todo. Pero no nos sirve porque no sabemos qué hacer con lo que tenemos en la mano. Nosotros no necesitamos ir a ningún lugar. Por ejemplo, si los hijos del pueblo vinieran, invirtieran lo que tienen aquí, la comunidad sale adelante. Pero vuelvo y te digo, ¿cómo yo voy a invertir en algo que ni siquiera tiene una estructura, no tiene validez, no es fiable? Uno tiene que saber a dónde poner su dinero o su granito de arena. Una persona que sabe de economía tiene que saber hacia dónde va su aporte. Yo soy de las personas que a mí me gusta aportar, pero me gusta saber a qué estoy aportando y por qué estoy aportando. Yo no voy a tirar mi dinero así por así. En los Estados Unidos yo llevo aproximadamente desde el 2008, creo. Yo ayudo a niños que no tienen padre, no tienen madre. Me los tomo, conviven conmigo años, 5, 6, 7 años. Foster kids, yo hago foster kids, aparte de mi trabajo. Y una de las cosas que he aprendido es que un niño se forma. Un niño puede llegar quebrado, un niño puede llegar destrozado, pero si una persona coge el tiempo de, primeramente, aceptar que este niño está quebrado y luego proponerse formar a este niño, uno puede hacer la diferencia en la vida de este niño. Lo mismo con el pueblo.
primero tenemos que identificar, aceptar que nuestro pueblo está, esta jala por aquí, aquel jala por allá, que no hay unión, eso está quebrado, está en pedazos. Entonces, ¿qué vamos a hacer como para poder unificarnos y poder hacer algo? Ya hemos tratado esto y no ha funcionado eventualmente, porque si el pueblo sigue así, quiere decir que no ha funcionado, tanto gubernamental como en sí, económicamente y socialmente. El pueblo no avanza. De nada sirve que nosotros queramos tapar. Hay casas por todas partes. Los negocios que están, está la funeraria, lo cual es un buen avance. Pero después de eso, ¿qué? Y lo que hay es de un garífuna. Con permiso. Propio. Amiga, ¿cómo estás? Compañera. Estamos de decir la falla aquí. Papá, bueno, Ah, sí. Pero te caté a falla aquí. Tráeme un agua, mami, por favor. Kapan da fito bagi de pop estranho lá. Mas que tu é postiço? Não, mas tu é tipo, cadê bilihat tipo, né? Peluca. Ay, vieras, abalado lo de menos causa. Ajá. Abalado, que tú no abalado, fija. Tú no nada lugar y me quitó el pelo, fui que te quité. Niña, mamá, Miguel, ¿te acordás de la extraña dama tan linda esa cipota? Sí, ahí está. Yo soy. Pero yo tengo una hija en los Estados Unidos. Ella tiene 20 años, la segunda, mi niña. Pero no es toda. Yo me voy a morir, pero se quedó la otra extraña dama, mi pequeña de 10 años. Ahorita como el agua muy en mis tiempos. Viene otra atrás de mí, tiene 10 años, ella se llama Camiri Marisa Flores Castillo. Mi pequeña, tú que estás como movilizando. Maca de tu Papá Miguel, yo tuve 3 varones, yo fui mi boxeador. Y 2 pequeños más, bien y mal. Muy bueno, mis años hablando. Mis hijos legítimos, 3, una niña y 2 varones, porque como yo me casé con mi esposo, Miguel Helena Gutiérrez luego mi supuesta mujer. Aquí en esa vida, Dios mira todo. El que no la debe, Dios tiene su. Yo soy una mujer muy agradecida con Dios. La diga a pesar que es música, mamá, tú lo ganas con un guay. Mamá te jugó. Discúlpenme, la droga ni te leo de vicio, aquí lo llamo. Pero y sei que aquí bahaya me no mole. Vamos a ver muito la droga. Vamos ter que na suba no hay lo Miguel acho. A duas bem, Extraña dama, man. hasta el día de mañana. La droga dame ay no son segura de nada, porque yo como soy bonita, yo me puse orgullosa. Alguém me hanya con algo, hanya con todo, tamam da lima hal limon, chini di tunyahan. Musu be o chahan ni badiga ne karol, ta hale na yago no ba, mama na diga chago ni, aba na chago no ba, la bienvenida de limón la extraña cama, aba diga chini di tudo. Aqui andava bom aí, anda falla. Papá, yo tengo 20 años. Pero Miriam Miranda me mandó a hacer una cosa. Que esa es la que más yo necesitaba. Pero miren, el próximo año voy a salir por Facebook pidiendo una lámina, pidiendo un bloque. Para que ajuste lo que yo tengo aquí, donde el finado, porque yo quiero una casa. Aunque sencilla. Yo he hecho mucha lucha para conseguirla, pero la lucha aquí en Honduras solamente es comida. Solamente la comida. Porque aquí para nada está. Tengo 51 años. Si no fuera por Miriam Miranda, 3/4 de mi casa en Belecito, de donde tengo. Mata iban a 200,000 empleados, 100,000 por los materiales y 100,000 por la mano de obra. Dame que la china huelga no hay una tienda Facebook, debe más que más bloque. Yo lo voy a. Y Dios se lo va a multiplicar, porque lo hago por necesidad. Bom dia. Buenos días.
Ah, pero ¿qué pasó? Yo, Ah, eso. Sí, Miguelito. Ya te mutiara ni falla. Ani falla, ni abate, ni sali tenani esposo le voy. Entonces, ¿Y mi papá dónde va? Nani ya llegó. la del otro lado. Ama no te le hizo ver ya mali ya que ya parlo no me da nada de nada ni ver. Ahora no me jamona. Mira, está mucho que anda Google. El digo vamos a tener Google que te ya. Ni te está metiendo en bra. A mí me bra me sale falo. Lega los que te va con la grama más no te lega no, pero son nada pero me van a llamar sac. La director vive bueno como ya voy banco ya le usamos. Cosa para sí. La tú vale como yo soy una persona me God nada. Yo tengo toda clase de pastillas en el monte. Higeza tutungu. Miguelito, porque hemos tenido algo de lo que voy a tener. Mamá, lo que está con allá van ni chico fe. Único que ni su fe na mula, lo vamos a la africana. El tercer hijo de mi mamá, él vive en la calle y no habla con nosotros. Cualquier cosa que yo escuche de mi hermano, yo me voy a hacer fuerte, pero es la verdad. Cardi se cambió. La te aseguran que los Estados Unidos que si no te comportas como persona te vas a convertir en burro, más burro de lo que sos. Asegura la gente. De nada, tía. Allí, si leo nada, luego, ahí está hablando de eso, ¿qué le vamos a hacer? Porque esta es la vida que tiene. Y traen el idioma, él vive en la calle, abajo del puente, él no trabaja, como el tren le cortó un pie. Él no habla con nadie de nosotros, ni conmigo, ni con los que viven en los Estados Unidos. Oh. Dega nada. Bueno, pues sí, ahí no toma. Y no escapa. Ahí voy a porque a ti, porque fumen, gay fue no porque una gamba, que te que ni guarda como no le. Porque usualmente, ya, a ti que voy mucho wakanda, pero ya que estás amuga, pena buku ya la fume todo una gamba. A ti que me guarda como no le, porque en el estás amuga. Te ibi un som muy duje be de how te himo pero son plus muy pague pero te pague ya ni lo fiuta ati ti dan ko mo se de gay y ati henyo Keynes ya na colega, Keynes. Yo me en da 2008. En 2008 empecé con 2 niños. La mamá era drogadicta completamente y era un poquito, no estaba bien de la cabeza, los cogí. Mi primer placement, se llama, mi primer placement era de una niña de 1 año y su hermanito de 6 meses. Entonces los empecé a cuidar y me gustó el sistema, ayudar, devolver un poco de lo que los Estados Unidos nos ha dado, de la oportunidad que nos ha dado. Entonces, qué mejor forma que regresarle, porque yo estoy muy agradecida por esa nación. La verdad, siempre he estado agradecida por los Estados Unidos. Y esa fue una de las mejores maneras que yo, me abrí puertas como para poder devolver en esa manera. Sí, 15 niños en total. Acabo de cerrar mi casa en noviembre. Es un trabajo muy intenso, es un trabajo que no tiene precio. Todos aquellos que hemos recogido niños que no son nuestros, sabemos el arduo trabajo que implica, claro, cuando se hace bien correctamente, porque esa es otra cosa también, que tienes que tener pasión por eso. Me apasioné bastante y empecé a cuidar niños varones. Me dediqué nada más a niños varones problemáticos, que nadie los quería. Entonces, un poco difícil emocionalmente porque you bond with them, te vuelves como su mamá. Son niños, que se vuelven parte de ti, más si los formas, si empiezas a formarlos. Y ha sido una de las cosas que me ha gustado, me ha apasionado. Aparte de eso, soy maestra. Enseño high school, soy maestra allá.
Empecé hace poco a ejercer la maestría. Mentira, yo lo había hecho, pero ahora lo hago en vocación. No. Eh, pero ayudar a una persona a transformar su vida de una manera o de otra es algo que no tiene precio. No tiene precio económico, lo cual mucha gente lo hace por eso. Mi caso no fue por eso, sino que fue por experiencia, la experiencia que yo viví. Y Entonces, estos niños, los primeros niños que ah, has cuidado, ya son adultos ahora, siempre tienen contacto contigo. mira, hay algunos que sí tienen contacto conmigo, hay otros que nosotros firmamos un waiver dándole la opción a la gente que los adopta si quieren que ellos tengan contacto con nosotros. No. Pero hay veces, hay padres que son celosos. Como nosotros criamos a estos niños, yo los crío desde que estaban pequeños, entonces ellos quieren detach, quieren, para que así puedan hacer una vida normal y no confundirse. So, hay como unos, de los 15 que he ayudado, 7 de ellos todavía mantengo contacto con ellos. Me llaman, por ejemplo, hace como 3 semanas me llamó uno que lo tuve como por 6 años, que ya tiene un niño, entonces me llamó, quiso que yo conociera a su niño. So, es dependiendo de la persona que los adopte, porque muchos de mis niños fueron adoptados. Algunos fueron regresados a sus padres, pero muchos fueron adoptados. Entonces perdí contacto con alguno de ellos por decisión de la mamá, porque ella tiene el derecho de decir, no quiero que mantenga contacto porque quiero a mi hijo para mí. Muchos de estos niños terminan llamándonos mamás porque los cogimos de pequeña edad. Por ejemplo, la edad que yo decidí coger, ya después de mi primer placement, uno va viendo a dónde te especializas o cuál es la edad que tú. Entonces yo decidí coger niños de 5 años en adelante, de 5 a 11 años. Sí. No, es importante porque es igualmente acá en la comunidad, tú habías dicho algo sobre la desunión, sobre ese mismo esquema que hemos visto en otros países, el, um, el clasismo, you know, según tu capacidad económica o educativa, de esa misma forma te llevan la gente. O sea, tanto tienes, tanto vales. Exactamente. Aunque yo esa parte creo de que ha mermado un poco, quizás la parte, ah, una bagatela social, le podría decir, en esa parte, porque al final del día somos seres humanos. La vuelta en el carro, y de que en la guía, voy tengo algo tú o viceversa, y que así es la vida. Pero lo más de que ni ley ya es importante porque no, muchos niños acá necesitan una tutoría de saber vivir, para saber tomar decisiones, de poder entender las consecuencias de las decisiones, de ir paulatinamente con lo que pueda pasar en la vida. Porque muchas veces hay personas que quieren adelantar al tiempo y otros quieren retrasar al tiempo, pero no podemos. Tenemos que ir con lo que hay. Exacto. Entonces, es ahí donde un tutor, una persona que nos pueda ayudar a guiar ese barco, que es la vida, para que podamos llegar a flote en nuestra vida, podamos tener una vida más amplia. Y sobre los hermanos que están en Estados Unidos, que vienen acá, ¿qué es tu opinión sobre ellos, sobre nosotros, mejor dicho, referente a la comunidad en sí? Yo creo en el ser humano. Yo admiro mucho la capacidad de la mente del ser humano. So, contestando a tu respuesta, yo creo que en cada hermano hay un potencial. Solo hay que descubrirlo y elaborarlo. Creo que mucha gente quiere hacer por el pueblo. Creo que, es más, estoy segura que mucha gente quiere hacer por el pueblo. Por ejemplo, hay un muchacho que yo admiro bastante,
am, Ricky creo que se llama. Bermúdez. Ajá. Porque como vuelvo y te digo, aunque no estoy involucrada, pero estoy detrás de las escenas. Y este muchacho es extremadamente, lo poco que he visto, es bien inteligente y se ve el anhelo de querer hacer, un cambio por el pueblo. Pero el mismo pueblo, va en contra de lo que el hermano quiere hacer por el pueblo, lo cual, sería beneficioso. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente que por más que tú quieras hacer, por más que tú tienes el anhelo, por más que tú tengas las ganas, las herramientas para hacer por tu pueblo, si hay un grupo de personas que van a ir en contra de ese proyecto, y desafortunadamente, siendo realista, el mal está ganando más que el bien, porque en el bien probablemente es un 2%. So, ¿qué hacer ahí? Y ahí es donde veo que él no es el primero que han habido otros personajes. Está, creo que se llama Lomba, el señor. Y así sucesivamente. Los pocos cambios que se hacen, nadie se encarga de elaborarlos y darles un seguimiento como para poder reforzar todo eso. So, ¿qué hacer en ese aspecto? Para mí ahí es donde está el problema. La multitud que se une en contra de lo que se quiere hacer por el pueblo, que sería algo beneficioso para el pueblo. Y estoy hablando en todo el aspecto político, económico, en todo el aspecto. Y estamos perdiendo el control como hijos de pueblo sobre nuestro pueblo. ¿Se puede hacer algo todavía? Claro que sí, pero se necesitan muchas personas inteligentes para hacer algo por el pueblo. ¿Y dónde están esas personas que pueden llegar a hacer algo por el pueblo? Nadie quiere entrarle por eso mismo, por lo que te acabo de decir. Uno observa, Yo soy de las personas que yo aprendo de mi hermano. Yo aprendo de lo negativo, lo positivo. Eso es un aprendizaje para mí. Me encanta aprender, pero también me gusta desaprender, lo cual es muy importante. So, he ahí el problema, que no se va a poder hacer nada por el pueblo hasta que, hayan Malcolm X, Martin Luther King en el pueblo. Los hay, pero no lo suficientemente corajosos como para enfrentarse a un... Ya, yo creo que es la preparación, es la mentalidad y también es como un propósito. Un líder o alguien que nace para cambiar pauta de la vida tiene que tener esas disidencias, esas oposiciones absurdas. Son oposiciones sin ninguna postura. Oponen a cualquier cosa sin explicarte por qué. Eso es algo normal. Siempre ha sido así. Y siempre se seguirá haciendo. Porque como tú acabas de mencionar algunos grandes seres humanos, ahí está Gandhi, ahí está Mandela, ahí está, bueno, grandes hombres. Ahí está López Obrador, este viejo de México. Entonces, es la constancia, es querer, porque hoy en día muchas veces un corrupto es más popular que una persona que es honesta, porque los papeles están intercambiados. Sí. Porque volvemos a la parte económica de que si tú sobornas a alguien, si tú ayudas a alguien, ese te va a levantar, te va a dar el voto o algo. Pero si tú lo consientas de su realidad y que pueda hacer un futuro diferente a él y su familia el día de mañana, él no quiere solución para mañana, quiere para ahora. Porque la clase política, la clase social, hemos cambiado las cosas. Ya no le estamos dando el valor al ser humano, le estamos dando valor a las cosas. Y las cosas no tienen valor, no tienen precio. No. Entonces, eso es lo que observo y veo. Y te doy gracias por estar frecuentando nuestra comunidad, porque yo sé que podemos crear algo diferente,
hacia la comunidad y a través de organizaciones, sea individual, sea colectivamente, porque sí se requieren grandes transformaciones en el pueblo. Una de las cosas es ir cambiando la mentalidad. Estoy de acuerdo. Una mentalidad más amena, más humanista. La bogacá, bogata, vaga, y bubuga, no, ya sabe que es emergencia y que no se la basa. Y tenemos que ir a ver qué es lo que hay, cómo podemos apoyar. O algo a la guía, aquel que gritaba, todo el mundo iba a ayudar. Éramos humanos. Sí. Tenemos la humanidad en sí, todavía seguimos siendo humanos, pero ya con decadencias. Se han perdido los valores. Se han perdido los valores del humanismo, de ser, por más, por más recta que sea por más difícil que sea tu situación, antes sabías de que tenías un apoyo en la vecina o, eso se ha perdido. El que uno esté comiendo y el otro no tenga que comer, darle un poco de comida al otro, eso se ha perdido. Se ha perdido y desafortunadamente, cómo traerlo para atrás, cómo poder hacer eso. Y otra cosa que estaba observando nuestros muchachos, los jóvenes, porque los jóvenes son el futuro del mañana. ¿Qué estamos haciendo para que estos jóvenes, no crezcan con esta mentalidad que está arruinando prácticamente el futuro? Mami, dame un momentito, cierra la puerta. ¿Qué es lo que estamos haciendo para que nuestros jóvenes tengan una mentalidad un poco? Los jóvenes se están arruinando. Los jóvenes se están enfocando, tienen sus prioridades al revés. Tienen prioridades al revés. Jóvenes, yo hablo de jóvenes del pueblo, y desafortunadamente, si no hay un joven educado, no hay un futuro para el pueblo. Es ahí donde entra nosotros como padres, la clase política, la sociedad en sí. Porque ya no escucho a veces opiniones de padres decir, mi hijo es mi mejor amigo, mi hija es mi mejor amiga. Yo creo que las fracciones de la crianza y de la familiaridad no podemos combinar una cosa con la otra. Yo con mis hijos no soy amigo de ellos, soy su padre. Quizá cuando ya tenga la edad adulta, ya tienen a su familia, ya uno puede tener esa amistad con los hijos. Pero mientras los hijos están en desarrollo, no puedo llamar eso, porque desde ahí se fracciona. Otro, cuando muy pocos meses, muchos de los jóvenes, niños, vamos a trabajar, pero cuando trabajas ilegalmente, traes el dinero a la casa, rompes el ciclo, porque ese niño... Pero pones tu chapleta. Niña, mamá, estamos hablando aquí ahorita. Dame un segundo. Váyase para allá. No, entren adentro. Quédense adentro. Quédense ahí adentro. No salgan hasta que yo les diga, ¿ok? Entonces, ya ese niño ya produce hacia la casa, él ya tiene autoridad. Pero ya el papá, la mamá ya no le puede decir absolutamente. Eso es lo que veo aquí en el pueblo. Y fíjense que no solamente aquí, yo he ido a Chile con Alianza Black River, esos lados por allá. También. Es el mismo comportamiento. He ido a Santa Fe, Guadalupe, San Antonio, Trujillo, San Juan, Tornadé, Triunfo de la Cruz. Pero eso es ¿por qué viene eso? Viene por la ignorancia. La gente no son educadas a saber el significado de una amistad. Todo problema tiene una base. Si yo le pregunto a alguien ahorita que dice, mi hijo es mi amigo, para ti, ¿qué es una amistad? ¿Qué quiere decir amigo? Si me defines qué quiere decir amigo, entonces tú vas a pensar 2 veces antes de llamar a tu hijo amigo.
es la ignorancia. No hay suficiente educación como para una persona educarse y saber qué es lo que está haciendo. So, yo también comparto la idea. Tu hijo no, mis hijos no son mis amigos. Yo tengo mis amistades. Yo sé quiénes son mis amigos. Y mi hijo no es mi amigo. Y yo se lo dejo claro también. Nosotros no somos amigos. Yo soy tu madre y tú eres mi hijo. Entonces, educar a estas personas, porque muchas de las cosas que pasan es por ignorancia, por falta de educación. Es mi forma de pensar. Pero hay una frase, alguien decía, hay seres humanos con enorme nivel de educación sin educación. Y hay seres humanos sin haber ido a un centro educativo con un enorme alto nivel de educación. Por eso mismo digo de que las culturas juegan un factor importante, porque un asiático, pongámosle chino, se saluda a la manera de un quien carajo sea, se saluda. Tenemos ese también don como negro. Cuando llegamos a un lugar donde solamente vemos otro negro, nos saludamos. Pero de ahí se rompe toda esta cosa. Pero sí, no cabe duda que la educación es la base de cualquier cosa. Pero sí, sigo pensando también que la cultura, que nosotros como adultos y adultos mayores, que hagamos nuestro trabajo de orientar, de hablar, de decir, hey, che, luego así, che, luego así, a mí la INBC, luego que a la oyendo, vamos, luego que vengamos con esa misma tenacidad, porque es feo ver tu descendencia o tu raza entrando a un círculo como lo que uno ha visto en películas o otras razas. Y eso no debería de ser, porque cuando perdemos lo nuestro, ya estamos propensos a que otro nos esclavice. No, ya creo que ya el 80% ya están esclavizados. A mí, solo observa. Observa quién aquí tiene su, digamos, cuántas personas aquí en Limón tienen un negocio donde ayudan a la comunidad y ponen a trabajar al mismo pueblo. Entonces ya estamos esclavizados por lo que te había dicho anteriormente, por la falta de transparencia. Aquí nadie confía en nadie. ¿Por qué? Porque hay veces hasta tu propia familia, yo hubo un tiempo que aprendí a no darle valor a la familia. ¿Por qué? Y para mí ese es un gran tema. El valor familiar se ha perdido por completo, por lo mismo. ¿Por qué? Por materialismo, So, a veces yo veo a la gente que era antes. Yo me fijo en los maestros, y veo cómo un maestro habla, cómo se expresa, hasta eso. Ahora, los maestros, la educación, antes uno tenía tanto miedo de decir una mala palabra, porque ahí estaba la maestra, ahora, quiera Dios, el vocabulario que yo escucho acá, Dios mío, hay veces yo digo, y es maestra, y va a la escuela, cosas así. So, cuando se pierde eso, Miguel, cuando se pierde todo eso, hay mucho trabajo, arduo trabajo. ¿Y quiénes son los que lo van a hacer? La pregunta que a veces me hago es, ¿vamos a ser parte de la solución o vamos a añadir más al problema? ¿O solo vamos a hablar? Porque son las preguntas que uno se debe de hacer, ¿verdad? A mí no me gusta hablar. Me cogiste por sorpresa, si me hubieras dicho, yo te hubiera dicho no. Pero como llegaste con la cámara, no, porque a veces solo hacemos eso, hablamos y no damos el paso, o si lo damos, alguien nos bloquea y no somos tan corajosos como por ejemplo, yo no voy a dejar mi vida cotidiana como para dejarme matar por, el pueblo que no coopera. Uno tiene que pensar bien a dónde poner sus energías. A dónde, vuelvo y te digo, a dónde poner su dinero, a dónde poner su mentalidad. Prefiero agradecer a los Estados Unidos por la oportunidad que me dio de tener una vida decente, a
invertir en algo que el día de mañana sé que, porque esto ha venido así, es un ciclo. Pero fíjate Esto ha que venido pasando mucho. yo pienso que Honduras va a ir cambiando. El problema que tenemos es la clase política y una sociedad mezquina, la sociedad empresarial. Es la que tiene el pueblo con el mango en el cuello, como dicen, y eso son los que determinan la política del país. Desde la era de Callejas, creo que fue el 90, me parece, 80 y pico, la moneda ha ido con una enorme inflación anual, creo que 2%, y eso no le conviene al país. Ya no producimos ni siquiera el 2% de nuestros alimentos. Pero ¿quién tú crees? Discúlpame que te interrumpa. Para mí, un político no es político si no hay alguien que lo hace político. Aquí no se necesita que te hagas político, aquí el que tiene cojones, como dicen, se postula y nada más. Yo, Él va por llenarse su tu bolsillo bolsillo. y que su familia trabaje con el Estado, nada más. Pero ¿quién los elige? El pueblo. Bueno, ahí está. Por eso. Porque un pueblo adormecido, un pueblo alcoholizado, un pueblo que está en problemas, es un pueblo destinado a un fracaso. Y un pueblo que no tiene educación y es ignorante siempre. Por eso la supresión, por eso quieren mantener al pueblo sin educación. ¿No? La calidad de maestros que se requiere para poder levantar unos líderes con sabiduría para que puedan decir, ok, mi voto se lo doy a tal y tal, ¿por qué? No, ahora tu voto se lo das a alguien que te trae 2 libras de harina, un saco de maíz o Dos gallinas. dependiendo de la necesidad del pobre votante. Y ya lo ganó, ya voté. So, desde ahí, yo no soy persona que me gusta la política, pero desafortunadamente vivimos en medio de la política, eso Sí, tenemos que, pero, se requiere más que 2 libras de harina como para poder hacer un cambio en un pueblo. totalmente, totalmente. Ya quería extender un poco más la plática, quería hacer unas preguntas personales, pero le va a ver que quizás no estás preparada. Pero sí me gustó la plática. Esos circulares es importante para que así nuestros hermanos cuando vengamos acá tengamos esa observación, tengamos ese método de poder ver las cosas y decirla, porque así es que nosotros vamos a ir escuchando todo tipo de opiniones y cómo podemos ir mejorando nuestra comunidad, tanto nosotros que estamos en Estados Unidos como los que están acá, para que podamos venir en una comunión. Ayer encontré unos jóvenes que estaban haciendo una reunión escolar, fueron 94, según me dijo el profesor Alonso, el profesor ah, Román. Négative con alguien, que eso debería de hacerse comunalmente. Tengamos como, négative tú, de esta forma, de que tengamos la capacidad de reunirnos, ver nuestras fallas, mirar qué tan lejos hemos venido, también qué es lo que hemos perdido y por qué hemos estancado por pequeñeces. Si nuestros antepasados eran tan ignorantes, pero tenían una capacidad de hacer las cosas tan bien, porque nosotros que supuestamente somos con un nivel académico, a veces inteligente y a veces con un nivel de preparación más alta, sin embargo, nos comportamos peor que los animales? Porque los animales siempre tienen que estar, a excepción del tigre de Bengala, que es el único que vive solo. Los otros animales siempre necesitan la sociedad. Sí. La ambición. Yep. Entonces, aguazo. El amor al dinero. El amor ya no se le da a las personas, se le da al dinero. ¿Y Y eso, qué es el dinero? imagínate. Imagínate. So, es algo que en la mentalidad, porque todo empieza en la mentalidad de ciertas personas, el dinero es todo para ellos. Tener su banco lleno de dinero, pero vacío en la mente.
Pues puedes tener un montón de dinero. Yo te puedo dar un montón de dinero, pero ¿qué vas a hacer con ese dinero si tu mente está vacía? Y eso es lo que pasa aquí con los recursos que tenemos aquí. Sí, sí. Tenemos recursos, de que tenemos recursos, tenemos recursos. Estaba observando la playa, yo digo, wow, you know, ah, vengo de otro país que no lo voy a mencionar y me pongo a ver las playas, los negocios y wow, aquí, nada comparado con lo que tenemos aquí, Yep. nada comparado. Aquí hay riquezas si nos propusiéramos, coger ventaja sobre lo que ya tenemos. Nosotros no necesitamos nada de ningún lado. Con lo que tenemos fuera suficiente. Yep. Pero, ¿dónde está, cómo? Hay países que han salido de noche a la mañana sin guerra. Por ejemplo, Singapur me parece que es una revolución ciudadana. Hoy por hoy creo que es uno de los países donde el crimen y la corrupción es un número demasiadamente bajo. Y acá, uno de los factores que veo también, que hay iglesias por todos lados, pero los tracateros están por todos lados. ¿Cómo es posible que en el lugar donde está nuestro creador haya también tracateros? Porque escrito está que estas cosas pasarían. Pero ¿por qué los países ateos como Japón, como Singapur, como Cuba, ateo a veces, el crimen es bajo, no hay tracateros? ¿Cómo tú ves esa parte? La parte religiosa, que muchas veces también ha sido un lavado de cerebro, y ese es un problema que tenemos acá enormemente, porque se le está haciendo un lavado de cerebro espectacular. ¿Por qué la división? De ahí viene. Porque Guadega Fagin, Muti Patina Fagin, Adega Noguía, Nalija, me vale que le sigo con Adega Ali. Anteriormente, cuando había Fagina, todo el mundo iba. Era que la única iglesia que había acá, católica, lo hemos jugado. Lo hemos jugado. Lo hemos jugado. Filman. Nos vemos. No, qué Lo broma. hemos jugado. Filman. Entonces, ahora, creo que malamente hay más de 8 congregaciones en el pueblo. Y la división es bárbara. Entonces, dime tú. Mira, uno tiene que conocerse, así como yo siempre digo, yo asisto a la iglesia, yo voy a la iglesia, yo me congrego, soy parte de una iglesia. Es un aprendizaje que uno tiene que hacer en medio del caminar con Dios. Yo le digo a las personas, la salvación es individual. Y cuando tú dices lavado de cerebro, es una palabra que yo estoy completamente en contra, porque alguien te va a lavar el cerebro si tú te dejas lavar tu cerebro. Nadie es lo poderosamente más poderoso que Dios como para venir a lavarte el cerebro. So, si tú te dejas lavar el cerebro, eso ya es otra cosa. Eso ya es opción tuya. Porque hay un libre albedrío. Tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Tú eres libre de elegir qué religión, tú seguir. Cada quien tiene la libertad de elegir en cuál Dios, porque hay otras personas que tienen otros dioses. So, la falta de dominio propio que una persona tiene en sí hace que caiga probablemente en sextas. Sabemos que hay un creador, hay un Dios. ¿Por qué tú no puedes tener tu propia comunión, relación con Dios? Educarte más con la palabra, porque ahí está la palabra que tú decides seguir. Puedes seguir el mormón, puedes seguir la Biblia, lo que tú quieras. Cada ser humano tiene libertad de elegir. Nadie le lava el cerebro a nadie, en mi punto de vista. Ahora, si tú te dejas lavar el cerebro, eres porque eres débil, te falta. Entonces, toma tú el tiempo de conocerte y conocer a Dios para que venga directamente de ahí. Y de ahí en adelante, tú decides qué hacer.
Cada quien decide qué hacer con su vida. Y ese es mi punto de vista. Yo no creo en una persona lavarle el cerebro a nadie. Yo creo en que tú tienes la capacidad de elegir qué hacer con tus creencias religiosas, con tu economía y con tu vida. Cada quien tiene la opción. Todos tenemos 24 horas en el día. Nosotros decidimos en qué usar esos 24 horas, porque tú puedes decir no me ajustó el tiempo. Yo puedo decir yo hice tal en las mismas 24 horas. Lo mismo es con la opción de conocer a Dios. So, ese es mi punto de vista en ese aspecto. No deja tener razón. Todo, así como nuestros dedos no son parejos, así debemos de ser, porque de eso se trata el ser humano. De eso y debates, pláticas circulares es importante para que así nos vayamos acoplándonos, dándonos cuenta de las cosas. Ya, esa parte del lado del cerebro hay muchas formas de poder definirlo, digo yo, porque el miedo hace que el ser humano reaccione. Cuando te meten miedo de que si no haces esto, si no... Hace poco vi una familia, antes de irme para acá, vivimos muchas veces nosotros en Estados Unidos de cheque a cheque, y una familia de bajos recursos, y el pastor le había dicho que tenía que aportar el 10% más aquello, más esto, más aquellos, y estaban desajustados para pagar la renta. Y que fueron a pedir ayuda y que el pastor le dijo, ese es el problema de ustedes, no es problema mío. Entonces, a ese nivel, a veces cuando te entregas a organizaciones que lo que busca ciertos individuos es más que ellos prosperen, pero no aquel que aporta. Bien, tú lo habías dicho, hay un creador, yo también creo, no soy religioso, no tengo denominación, he ido a donde me invitan, veo al creador en cada ser y creo de que podemos ser humanos y podemos ayudarnos unos con los otros y esos son beneficios que el creador quisiera que hiciéramos. No la división, no el clasismo, no el racismo y todas aquellas cosas, pero bueno. Ay, Laura Wasua, se ven muy el luti Juli, que hemos hablado de esto un poco, menos política, muy No, política no le entro porque la verdad me pierdo para serte sincera. No, lo único que puedo decir es que gracias por la oportunidad. Como te vuelvo y te digo, no me lo esperaba, me cogiste. Pero sí, tenemos un pueblo hermoso, tenemos muchas cosas a la cual podemos ser de gran bendición. Podemos usar lo que ya tenemos para llevar a este pueblo a otro nivel. Ahora bien, estamos listos, you know? Solo falta la voluntad, you know? La voluntad y la unión. So. Bueno, ok, dale, Wasu.